tardes, mis hermanos. Bueno, hoy es un día de gran gozo. Hoy tuvimos esta mañana nuestra apertura, fue de gran bendición. Recuerda que ya puedes asistir, pero si no puedes, aún seguiremos teniendo nuestras transmisiones en las horas de la tarde. Quiero compartir con ustedes un versículo que está en Proverbios 17, versículo 22. Dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Este es un tiempo para estar alegres y gozosos. Ahora prepárate allí para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos, dile conmigo. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Si no hay nadie, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos, alza tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estamos, Señor. Estamos preparados, Señor. Hoy, Señor, nos exponemos a ti, Jesús, para que tú hagas lo que tú quieras, Señor. Señor, gracias por este nuevo comienzo, Señor. Gracias, Señor, por este amanecer, Señor, que tú vas a producir, Señor, en este tiempo.
Señor, hoy declaramos, Señor, que, Señor, estamos preparados para ti, Señor. Señor, hoy entregamos nuestro corazón, Jesús, y te decimos: Altísimo Señor, milagroso Salvador, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a decir última vez: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ahora allí prepárate porque viene una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Con nosotros nuestro pastor Jairo. Bueno, ¿estamos listos para la palabra? ¿Trajeron su Biblia? Bien, vamos a ir a la palabra esta mañana. Amén. Entonces, por favor, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y allí vamos a tener nuestro primer pasaje de esta mañana. El tema que quiero compartirles lo he titulado Volviendo a empezar. Y creo que es pertinente para todo esto. Me organizo aquí. Volviendo a empezar. Ahora, este tema que quiero compartir con ustedes esta mañana tiene un propósito muy claro, y es ver en la palabra, mirar bíblicamente cómo Dios es un Dios que vuelve a comenzar a través de la historia. Y Dios a veces permite circunstancias que pueden alterarlo todo y pueden cambiarlo todo. Esto que hemos vivido o que estamos viviendo no es la primera vez que sucede algo así. A través de la historia ha habido tantos momentos en que de repente la vida cambia y se altera completamente. Y bíblicamente encontramos esto. Entonces vamos a mirar nuestro primer caso hoy, ahí en el libro de Génesis, y es cómo Dios volvió a comenzar, tuvo un nuevo comienzo a través de Noé. Y vamos a leerlo. Génesis 8, versículo 18, dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, dice, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora quiero que salten al versículo 12 del capítulo 9. Dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco
he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Bien, bueno, este primer pasaje nos muestra lo que sucedió inmediatamente después del diluvio. El diluvio fue un juicio de Dios que Él trajo sobre toda la humanidad, y como dice la Escritura, la maldad del hombre subió a tal punto que Dios tuvo que determinar el fin de toda la humanidad en ese momento. Ahora, el diluvio fue un juicio que destruyó todo, y no solamente los seres humanos, sino muchas especies animales que fueron destruidas con el diluvio. Pero Dios reservó o preservó a Noé, como dice la Escritura, que Noé halló gracia delante de Dios. Y en este momento exacto que leímos, es cuando Noé ya ha pasado todo el diluvio, ¿sí? Ya fue destruida toda la civilización humana en ese momento, y ahora Noé abre la puerta del arca y sale. Ahora, ¿qué panorama encontró Noé cuando salió del arca? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué había? ¿Había mucha vegetación por allí? ¿Había muchos animales corriendo? ¿Muchos árboles? No, no había nada. La tierra estaba completamente desolada. Ahora, imagínense ustedes que el tiempo que Noé permaneció en el arca, que fue dentro del arca, que fue 1 año y un poco más. El diluvio duró solo 40 días, pero Moisés estuvo en el arca, dentro del arca, 1 año y unos días, hasta que el agua se secó y todo lo demás. Pero imagínense ustedes que cuando Noé está dentro del arca, él era consciente que lo que había pasado afuera, él no sabía la dimensión de lo que había pasado, pero Noé sabía que el agua había acabado con todo. La familia de Noé que no entraba al arca, él sabía que nunca más los iba a volver a ver, que habían muerto, sus amigos, la ciudad donde él se crió, toda la raza humana. Él sabía que cuando saliera del arca no encontraría a ninguno de ellos. Pero a pesar de ese momento tan duro, la Escritura dice que cuando Noé salió, él hizo algo. ¿Qué fue? Dice el versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció un holocausto al Señor. Ahora, ¿qué significa construir un altar? Significa que Noé anhelaba profundamente adorar a Dios. El altar es adoración. Y entonces cuando Noé trae este holocausto y esta ofrenda al Señor y presenta su holocausto delante de Dios, sucedió algo allí. Porque esto fue tan especial para Dios que la Biblia dice que Dios en ese momento, cuando recibió el holocausto, el olor fragante delante de su presencia, Él determinó algo. Dice: no volveré. En ese instante exacto, Dios decidió que nunca más volvería a destruir la humanidad de esa manera. Ahora, mire todo lo que sucede cuando alguien adora a Dios. Y esta mañana tal vez estamos este grupo pequeño adorando al Señor, pero nosotros no alcanzamos a medir lo que el impacto que tiene el hecho de congregarnos y adorar a Dios juntos y ofrecer nuestros sacrificios al Señor. Cómo Dios comienza a moverse a favor de todos, porque lo que Dios comenzó a hacer aquí fue no solamente bendecir a Noé. La Biblia habla que Dios lo bendijo específicamente, sino que ahora Dios determina nunca más traer un juicio de esa manera sobre la tierra. Pero aparte de eso, dice que Dios determinó bendecir la tierra ahora de una manera diferente. Cuando Adán pecó en el Edén, dice que Dios maldijo la tierra por su causa. Pero ahora, cuando Noé está ofreciendo un holocausto a Dios, Dios determina bendecir la tierra por causa del holocausto de Noé, de la adoración que él trajo delante de la presencia del Señor. Y el versículo 22 del
capítulo 8 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la cosecha, el frío y el calor, el invierno, el verano, el día y la noche. Y así ha sido hasta hoy, ¿cierto? Ahora, en el capítulo 9, versículo 1 dice: y bendijo Dios a Noé, a su familia, y les dio una orden. ¿Cuál fue esa orden? Dice: fructificad y multiplicaos. Ahora, es la misma orden que Dios le había dado a Adán cuando comenzó la raza humana, pero ahora, como Dios está volviendo a comenzar, Él determina otra vez bendecir a Noé, ahora a Noé, y darle la orden de fructificar y de llenar la tierra. Ahora, como si eso fuera poco, aquí les estoy mencionando todo lo que pasó en ese momento cuando Noé adoró a Dios. Ahora el Señor no solamente los bendice a ellos, sino que Dios determina bendecir por causa de Noé a toda la humanidad que iba a existir hasta nuestros días. Y sabe que la bendición y el pacto que Dios hizo con Noé nos alcanzó a nosotros, nos incluyó a nosotros, imagínense eso. Entonces Dios determina no solamente que no traería un diluvio otra vez, sino que Él determina hacer un pacto, porque Dios es un Dios de pactos, ¿cierto? Jesús vino a la tierra a establecer un pacto entre Dios y la humanidad también, un pacto que todo aquel que cree en Él y recibe a Jesús será salvo, ¿cierto? En ese nuevo pacto en el que estamos. Pero aquí, en este caso, Dios determina que por medio de este pacto que Él establece con Noé, entonces la bendición de Dios en Noé en ese momento se iba a extender a toda la raza humana. Y pone lo que leímos allí en el verso 12, dice: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y la tierra. Ahora fíjense que no fue un pacto necesariamente con Noé, sino dice con la tierra, que la bendeciría, que siempre que la tierra existiera tendría la bendición de Dios. Por eso la tierra, aunque el hombre la destruye, Dios sigue haciendo que la tierra produzca. Uno podría tratar de pensar, por ejemplo, cuánto produce la tierra en un solo día para dar de comer a toda la humanidad que hay en este momento. O sea, son cosas astronómicas, o sea, que nadie puede ni siquiera medir. No hay una computadora para poner el número de la cantidad que costaría solamente mantener la humanidad un solo día. Y la tierra produce para todos los días, para siglos, 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 años y años. Si la tierra no tuviera la bendición de Dios, ni siquiera podríamos existir. Pero por causa de Noé, por causa de esa adoración, por causa de ese altar, por causa de ese holocausto, la bendición de Dios ha permanecido sobre la tierra siglos, siglos y siglos, y seguirá permaneciendo hasta el final. Amén. Y esa bendición está en nosotros, está en nuestras vidas, en nuestras casas, en todo lo demás. Como dije, a pesar de que el hombre ha dañado tanto la tierra sigue siendo un lugar donde cada día nacen millones y millones de personas y viven y permanecen ahí. Entonces, Dios establece el pacto y luego dice, pone una señal. Ahora, nosotros estamos tan habituados a ver el arco iris en los días de lluvia y todo, que uno no se percata de que ese arco iris nos está diciendo algo. ¿Sabe cuál es el mensaje del arco iris? Dios es fiel. Cada vez que sale el arco, está gritando a la humanidad: vean que Dios es un Dios verdadero, vean que nuestro Dios es un Dios fiel, que ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Amén. Entonces, este nuevo comienzo está marcado por la adoración. Y este nuevo comienzo de nosotros tiene que estar marcado también por nuestra adoración al Señor. Y no importa si son 10 minutos de alabanza o 15 o los que sea. Cuando mi corazón está listo para adorar, aunque sea unos pocos minutos, es suficiente para que nosotros
toquemos también el corazón de nuestro Dios. Amén. Bien, ahora un segundo momento de nuevo comienzo. Entonces, en el libro de Éxodo, por favor, vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 3, y allí encontramos la manera como Dios abrió el camino para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para que ellos pudieran salir y comenzar un camino de bendición. Dice Éxodo 3, versículo 7, dice de esta manera: dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Dice, a tierra que fluye leche y miel. Y ahí dice, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, este es un momento muy especial porque la Escritura muestra cómo los egipcios habían afligido a los hijos de Israel, ¿cierto? Y Dios determina un momento para obrar y para actuar. Pero me llama la atención esto: cuando nosotros leemos en la final del versículo 8, ahí se mencionan los pueblos que estaban habitando la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. Y es importante este detalle. ¿Sabe por qué? Porque la tierra de bendición que Dios había creado y había prometido a Abraham y a su descendencia, la estaba disfrutando otro. ¿Quiénes estaban disfrutando de esa tierra de bendición? No, dice aquí los pueblos que estaban, estaban los amorreos, los eteos, los fereceos, esa lista larga. ¿Sabe? Todos esos pueblos eran los que habitaban la tierra prometida. Mientras que, podemos decir esto, mientras que esos se comían la bendición, los hijos de Israel, ¿dónde estaban? Ahora sí están en Egipto, afligidos, en esclavitud, sirviéndole a un rey que no les agradecía nada, al contrario, los maltrataba, los abusaba de ellos, mataba a sus niños cuando nacían, cometía toda clase de arbitrariedades y de esclavitud sobre los egipcios. Pero estos pueblos estaban habitando la tierra prometida. Entonces ocurren dos cosas allí. La primera es que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué fue lo que Dios había visto? La aflicción. Dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y hermanos, este es un tiempo en el que hay aflicción en muchos lugares, en todo el mundo. Hay gente afligida por muchas razones. Son millones de personas las que podrían contar cada día. La aflicción de perder su trabajo, de tener que perder su negocio. Imagínate, hemos estado orando por familias que han perdido sus seres queridos por este virus. Y yo les he dicho, personalmente a mí, yo sé que mis padres se van a morir un día, pero yo quiero ir y hacerles una ceremonia y despedirlos. Pero si se murieran en este momento no podría hacerlo. Y millones de familias en el mundo han tenido que despedir a sus seres queridos sin ni siquiera poderlos ver. Eso es aflicción, ¿verdad? Muchos han perdido sus negocios, han tenido conflictos familiares tremendos. Ustedes no se imaginan la cantidad de hogares que han estado en crisis en este tiempo por causa de esta situación. Entonces ha habido muchas razones y ha habido aflicción. En la iglesia ha habido aflicción. Conozco muchos creyentes, iglesias que han perdido. La semana pasada tuvieron que sepultar a un pastor ahí en Chía, de una de las iglesias más grandes de Chía. Entonces ha habido aflicción por donde uno mire todo el tiempo. Pero hay algo aquí en este versículo que nos da aliento y nos da fe y nos da la esperanza que tenemos en Cristo,
en este día, y es: Dios vio la aflicción. Para Dios no es indiferente nuestros temores y nuestros afanes y nuestras aflicciones. Todo lo ve el Señor, ¿cierto? Él vio la aflicción de su pueblo, pero luego dice también: y he oído el clamor. ¿He oído qué? El clamor. El versículo 9 reafirma eso. Dice: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. Ahora, todas estas palabras: aflicción, opresión, clamor, angustia, todo esto está asociado con una necesidad, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hay situaciones como las que hemos vivido que generan todo esto, es porque hay una necesidad tremenda de la intervención de Dios. Y Dios determina que entonces Él va a actuar a favor de su pueblo. Y yo creo que estamos aquí esta mañana con esa convicción: Señor, actúa en este tiempo a favor de tu iglesia. Actúa para que las cosas cambien. Actúa para que lo que está encaminado a traer muerte y destrucción, Dios lo cambie y traiga vida, y traiga gozo, y traiga libertad, y traiga paz al corazón de cada uno, ¿cierto? Dice: y he descendido para librarlos. Entonces Dios determina en ese momento que a causa del clamor de la iglesia, del pueblo de Israel, Dios los iba a salvar. Yo les he dicho ya que nos hemos gozado con Sandra, mi esposa, viendo la disposición de muchos para orar en este tiempo, ¿cierto? Y nos ha tocado orar. Y no es que en los otros tiempos no hayamos orado, pero tal vez estos últimos 8 meses, nosotros hicimos nuestro último servicio presencial el 18 de marzo, miércoles aquí. Y hasta hoy volvemos a tener un servicio aquí presencial. Pero todos estos 8 meses hay algo que no ha faltado, y hay algo que hemos incentivado todos los días, y es: clamemos a Dios. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas, nos vamos a unir en la distancia, vamos a clamar a Dios, porque sabemos que si el pueblo clama, Dios interviene. Y esto fue lo que pasó aquí. La intervención de Dios, la oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios trajo la intervención de Dios. Y hermanos, este es un tiempo exactamente para eso. Dios está volviendo a comenzar con nosotros, está dándonos una oportunidad, porque el hecho de estar esta mañana reunidos aquí significa que Dios ha determinado darnos una oportunidad más para que como iglesia podamos levantarnos y avanzar al propósito que Él nos ha dado para este tiempo. Amén. Entonces, dice: no solamente el clamor, sino también ha conocido nuestras angustias. Y me goza eso. Él ha conocido los momentos de angustia que hemos tenido todos, ¿cierto? Los momentos de incertidumbre. Y tal vez nosotros, yo les decía en el otro servicio que siempre me muestro fuerte. Pero ha habido momentos en que el corazón se llena de incertidumbre y de dudas. Y libramos esa lucha allí delante del Señor, diciéndole: Señor, necesitamos tu fuerza, porque nuestras fuerzas son pequeñas, pero las fuerzas de Dios sobrepasan todo lo demás. Amén. Entonces, vamos adelante en el nombre de Jesús. Hay un tercer momento, y este está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Y allí vemos al Señor Jesús retomando y reiniciando con los discípulos un nuevo tiempo. Dice capítulo 20 de Juan, versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, ¿vino quién? A ver, digan conmigo: vino Jesús, y puesto en medio les dijo:
paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora este es otro momento particularmente especial en la palabra, porque los discípulos estaban en medio del temor y de la incertidumbre. Recuerden esto: Jesús había sido crucificado unos días antes. Y la crucifixión de Jesús, cuando los soldados romanos lo apresaron allí en el huerto y lo llevaron para enjuiciarlo y condenarlo, esto desató una crisis tremenda en la vida de los discípulos. Los discípulos, los 11 que estaban allí, porque Judas lo había traicionado, pero los discípulos que habían estado cerca del Señor con él en todo este tiempo, ahora entran en un tiempo de incertidumbre y de preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Cierto? Creo que esta ha sido la pregunta más frecuente en toda esta crisis. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Yo recuerdo los primeros domingos, yo estaba como un león pero enjaulado, ¿no? Con toda la fuerza, pero con todas las ganas pero no podía. Y entonces esa incertidumbre de qué va a pasar generó toda esta crisis. Ahora, aparte de todo eso, la amenaza real que había a los discípulos, porque si habían matado a Jesús, ¿quiénes seguían en la lista? Los discípulos. Ellos decían: ahora, ¿quiénes siguen ahora? Los inmediatos, los más cercanos de él, son los que iban a ir por ellos. Y era real. O sea, la amenaza era real. De tal manera que ahora, dice, los discípulos están encerrados con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Ahora la gente está encerrada ya no por miedo a los judíos, sino por miedo al COVID-19, ¿no? Al coronavirus. ¿Sí? Pero es la misma cosa. Miedo es miedo. Sea miedo a uno, a cosa o a otra, produce siempre el mismo efecto. Sin embargo, aquí hay algo maravilloso. Dice: y cuando estaban en medio de toda esa circunstancia, esa crisis, apareció Jesús en medio de ellos. Y quiero decirles, hermanos, esta mañana algo muy importante: Jesús nunca abandona a los que son suyos. Ahora, nunca. O sea, si nosotros somos sus hijos, somos sus discípulos, Él nunca nos va a dejar solos. A veces nosotros nos sentimos solos. A veces nosotros sentimos que Él no está ahí. Sentimos que de pronto no me está escuchando y no está actuando como yo quisiera o como yo pensaría que lo debe hacer. Pero hay algo de lo cual usted puede estar seguro esta mañana, y es: Jesús nunca abandona su iglesia, porque es su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿sí? Y aunque tenemos un nombre que nos identifica aquí en la tierra, Cruzada Cristiana, no, somos más que eso. Pertenecemos a Jesús, el Hijo de Dios, y por lo tanto Él no abandona, y Él no abandonó a sus discípulos. Él sabía lo que ellos necesitaban. Él sabía que lo necesitaban a Él urgentemente. Por lo tanto, ahora Él va y allí en medio de la reunión donde ellos estaban, Jesús aparece y está allí para dar paz y para dar gozo a sus discípulos. Y entonces dice que cuando ellos lo vieron, se regocijaron. Y el regocijo, sabe que el gozo quita el temor, ¿no? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero también el gozo es la fortaleza y quita los temores, las incertidumbres, las dudas de nuestra vida. Ahora, Jesús hizo otra cosa, otras dos cosas allí que me gustaría que ustedes vean. Porque recuerden, este es un nuevo comienzo en el que los discípulos necesitaban ser levantados, fortalecidos para continuar en lo que el Señor tenía para ellos. Y ahora les dice: así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Recuerde que Jesús no ha bajado su visión, su misión para la iglesia.
estamos frente a este nuevo desafío. Muchas personas dicen, muchos que están estudiando todo el tema del avance, de la recuperación de la gente en todos los lugares, en todas las áreas, dicen que los tiempos más difíciles, por ejemplo, económicamente y todo eso, todavía no han llegado, y que la crisis apunta a ser cada vez mayor. Sin embargo, la iglesia tiene que ver que aunque vengan tiempos más complicados, si fuera el caso, de todas maneras, Dios nos ordenó que debíamos cumplir una misión aquí en la tierra. Y eso no va a cambiar. No es que el Señor dijo, no, pobrecitos, como le llegó el coronavirus, entonces ahora no prediquen, no crezcan, no evangelicen, no disipulen, descansen un rato. No, eso no ha cambiado. O sea, la orden de Jesús a la iglesia sigue siendo la misma. Y Él le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, ahora ustedes, yo los envío para que sigan el trabajo, el propósito que yo les he marcado. Pero luego les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí al Espíritu Santo. Y me parece muy especial este momento de la manera como Jesús está ministrando a sus discípulos, ¿cierto? Es la misma forma como el Señor creó al hombre. Cuando el hombre fue creado, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces ese aliento de vida es el Espíritu que está en nosotros. Y sabe, hermanos, necesitamos, como yo lo he predicado varias veces en las transmisiones virtuales, que sea el Espíritu el que nos fortalece. ¿Sí? Humanamente hay muchas cosas que no podremos lograr, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros y está con nosotros en esta mañana, Él nos enseñará, nos guiará, nos fortalecerá y nos mostrará todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que vamos a gozarnos esta mañana. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a darle gracias al Señor por este día. Ahí los que están en casita también pónganse de pie, ¿cierto? Para que nos unamos todos en este momento. Los que estamos aquí presentes, los que están en casa, los que verán la transmisión más tarde, nos vamos a gozar en el Señor en esta mañana. Así que voy a pedirle que esta mañana oremos, confiemos en Dios, declaremos la obra maravillosa que el Señor hace. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por este tiempo que nos has dado de poder reunirnos nuevamente. Señor, lo anhelábamos profundamente en nuestro corazón. Anhelábamos podernos reunir, podernos ver, podernos saludar, aunque fuera a la distancia. Y aquí estamos cumpliendo este propósito. Pero ahora, Señor, hay un nuevo comienzo para la iglesia. Hay un nuevo comienzo para cada uno de los que estamos aquí. Como Noé salió del arca y edificó un altar de adoración, esta mañana nosotros, por la fe, estamos edificando nuevamente, reedificando nuestro altar para adorarte, para honrarte en este lugar, como siempre, Señor. Pero, Señor, no solamente un altar de adoración, sino también un mover de Dios. Un Dios que hace pacto, un Dios que promete su palabra y la cumple. Y, Señor, que este día sea un día de promesas para la iglesia. Que se cumpla la palabra, Señor. Entramos y renovamos este pacto contigo, de ser fieles a ti, de amarte a ti, de servirte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Señor, como tú sacaste a tu pueblo, como tú interviniste en Egipto para sacar a los hijos de Israel, a causa del clamor, Señor, tú has oído nuestro clamor en este tiempo. Y ahora, Señor, tú traerás bendición, tú traerás tu gloria, tu poder y tu obra en este día, en este lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Como los discípulos fueron ministrados con tu presencia, y como el Espíritu de Dios los llenó a ellos para que continuaran el legado y la misión, esta mañana el Espíritu Santo trae vida sobre este lugar
y sopla su viento sobre nosotros y nos renueva y nos levanta en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero hacer una invitación especial a los hermanos que hoy se quedaron en casa. Quiero decirles, hermanos, que tengan confianza y queremos desafiarlos a que vengan al templo el próximo domingo. Tenemos todas las normas que nos han exigido. Hemos hecho un esfuerzo grande para abrir el templo. No ha sido fácil, y así que les animo allí para que esta semana se inscriban en el link que les enviamos, o se inscriban por los WhatsApp de la pastora o de la hermana Cristina, y que el domingo pueda venir. Es solo 1 hora que usted saca para venir a la casa de Dios. Así que les animo para que estén allí el domingo en el nombre del Señor. Y a mis hermanos que están aquí, animarlos para que el domingo estén otra vez. Amén. Pero que no se vengan solos. Esta semana hay que inscribir a toda la familia y venimos y vamos a gozarnos y alegrarnos en la casa de Dios. Recuerde que para asistir hay que volver a hacer la inscripción. Esto nos lo piden más por control. Se llama al WhatsApp o manda la inscripción ahí en el link y nos vemos aquí. Amén. Entonces, un abrazo gigante. Dios los bendiga. ¿Y qué tal si le damos un aplauso al Señor por lo bueno que Él ha sido? Y nos alegramos. Dios les bendiga a todos los que están allá, a los que nos han ayudado y en el proceso. Entonces vamos a salir de la misma manera, aquí los primeros de acá, guardando el distanciamiento, y vamos derecho a la casa porque no podemos hacer otra cosa. Dios los bendiga y Dios los guarde. Un abrazo a todos. Gracias a los chicos de alabanza. Hoy se triplicó la bendición, no fue doble sino triple. Bueno, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Amén. Bueno, fue un gozo, fue una bendición recibir la palabra de hoy. Recuerda que ya puedes asistir a nuestro servicio los domingos. No olvides inscribirte con anticipación, y si no puedes, aún tenemos nuestros canales abiertos para las transmisiones en vivo por nuestros canales de Facebook, de YouTube y nuestro Instagram @ICC-Zipaquirá. Los amamos mucho y estamos muy contentos de verlos otra vez. Mil bendiciones.